El título que le ponemos o le pusimos a esta enseñanza el día de hoy es Jesús el buen pastor. Hoy es el buen pastor. Y vamos a leer Juan capítulo 10. Es más, vamos a leer todo lo que vamos a ver el día de hoy y después lo explicamos. Juan capítulo 10 del 1 al 21. Juan capítulo 10 del 1 al 21. Lo leemos, oramos y le pedimos a Dios que Él siga hablando en nuestras vidas. Dice la palabra de Dios de esta manera: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, y tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras, y muchos de ellos decían: demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Y decían otros: estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Y oramos. Padre, te damos gracias en esta hora por tu amor. Gracias porque nos permite estar juntos en esta mañana, Dios, y juntos poder leer tu palabra, poder aprender a ver lo que nos quieres enseñar, decir. Y queremos que tú hables a nuestras vidas, Dios. Toma el control, recibe este mensaje y permite que a través de esta palabra podamos crecer y podamos, Dios, entender que tú eres el pastor de nuestras vidas, Dios. Que podamos escuchar tu voz y podamos seguirte. Haz tu obra plenamente. Permite cumplir tu propósito en nosotros. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén y amén. Jesús, el buen pastor. ¿Sí? Si hay algo que podemos ver en la palabra o en la Biblia, es que a Jesús se le conoce como el pastor de las ovejas. Y incluso a su pueblo se le conoce como ovejas. Y por eso hay una enseñanza que podemos aprender. Y quiero nada más leer 4 versículos de diferentes partes para ver cómo hay una relación entre el pueblo con las ovejas. Por ejemplo, Hebreos 13:20. Hebreos capítulo 13, versículo 20,
Dice de esta manera: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Entonces este versículo me habla del gran pastor de las ovejas. ¿Quién es? Jesucristo. Jesucristo es el gran pastor de las ovejas. Otro versículo, Primera de Pedro 2:25. Primera de Pedro 2:25 dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Está Pedro diciendo el título, la posición que tiene nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, ¿no? Que es nuestro pastor y obispo, pero nosotros éramos antes como ovejas descarriadas. Y es más, hay otro igual que nos habla en Isaías 53:6, que algunos hasta se lo saben ya de memoria. Isaías 53:6 dice: todos nosotros, y aquí no deja a nadie fuera, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y no es cierto que nosotros vivimos una vida de esa manera, descarriada. Vivíamos sin conocer a Dios, vivíamos la vida a nuestra manera, a nuestro antojo. Bueno, tenemos que aprender que Él quiere llevarnos otra vez al redil, al camino correcto. Pero antes, Él nos dice que vivíamos como ovejas descarriadas. Y por último, Mateo 9:36. Mateo 9:36. Y dice de esta manera: al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tenían o que no tienen pastor. Jesús vio esa condición en el pueblo, en el hombre. Y creo que en la misma condición en la que Dios nos ve a cada uno de nosotros, y llegó un momento donde se vino a revelar a nuestras vidas. Porque nuestra vida sin Cristo es una vida que está como ovejas desamparadas, como ovejas que no tienen un pastor y que hacen lo que quieren. Y lo que tuvo que hacer Jesús un día es revelarse a nuestra vida para que Él pueda ser el pastor de cada uno de nosotros. De la misma manera de que se reveló a un hombre la semana pasada. ¿A quién se le reveló? ¿Alguien se acuerda? ¿A quién se le reveló? La semana pasada vimos a alguien que Dios se le reveló a alguien. Además que están todos reprobados. Sí, pongo el examen. Abran una hoja, por favor, a sus libretas. La semana pasada, Jesús hizo un milagro. Hizo lodo, ¿sí o no? Entonces, ¿a quién se le reveló? ¿Verdad? ¿Se dan cuenta por qué es bueno anotar? En los que anotan ahí su libretita, nomás le dan vuelta para atrás y dicen: fue el ciego. Luego, ¿verdad? Bueno, ahí está un ejemplo de por qué hay que anotar. Entonces, se le revela a un ciego. Primero lo sana, lo manda a que se lave, y después hay una gran controversia, porque ¿quiénes estaban enojados? Los fariseos, los escribas, ¿verdad que sí? Y el problema, ¿cuál era? Porque Jesús había hecho tantito lodo, ¿verdad? Para ponerle. Ese era el enojo. Y Jesús manda a este hombre que estaba ciego que se lave, y en un instante recobra la vista. Entonces, lo que hace este hombre es que empieza a decir quién fue el que lo sanó. Le preguntan, van con los papás de este ciego que ahora ya ve, y dicen que pues edad tiene, y qué le iban a hacer si él decía que era Jesús. Lo iban a expulsar, ¿verdad? Con la tarjeta roja, ¿no? Este hombre es expulsado
de la sinagoga, fue expulsado. ¿Y qué hace Jesús? Lo encuentra y se le revela y le dice que si creía en el Hijo de Dios. Y ese hombre le dice: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús le dice: pues le has visto y el que habla contigo él es. Inmediatamente aquel hombre dijo: creo. Y en ese momento, pues él pudo poner a Jesús como el Señor de su vida. Y lo pudo conocer, porque llega Jesús a ser ahora, pues, su buen pastor. Bueno, lo mismo ha hecho Dios con nosotros. Un día Dios se nos reveló. A muchos de nosotros nos hablaban de Cristo y no queríamos saber nada. Muchas veces nos hablaban de Dios y no. Y hubo un momento, yo no sé cuándo, a lo mejor desde tu niñez, a lo mejor en algún momento en un problema, a lo mejor en una situación, cuando Jesús se reveló a tu vida y que ahora tú puedes decir: creo en ti, ¿verdad? Y entonces Él es el que se convierte en el pastor de tu vida. Hay un versículo que muchos saben de memoria, bueno, un capítulo, que es el Salmo 23. Vamos allá, por favor. Salmo capítulo 23. Porque cuando hablamos del buen pastor, creo que la mayoría nos vamos a este salmo, el Salmo 23, y que algunos se lo saben de memoria, y que pudiéramos nada más hoy leerlo. No nos vamos a meter a profundidad, pero podemos ver lo que es un pastor. ¿Alguno de ustedes en algún momento ha cuidado ovejas, chivas, ganado, y que se ha convertido, en un momento fue un pastor o un pastorcillo? Levanta la mano. ¿Sí? ¿Sí? ¿Una, dos? Sí, yo sé que sí. Puras mujeres. ¿Y los hombres qué onda? ¿No? ¿Sí? No estamos tan acostumbrados. Algunos nos gustan los animales, algunos nos gusta ponernos las botas y el sombrero y decimos: ya somos de rancho, ¿verdad? Y eso no es nada, no es nada. O sea, andar con los animales y cuidarlos y guiarlos, bueno, mis respetos, es otra cosa, ¿no? Entonces, pero veamos la imagen de un buen pastor. Veamos la imagen de un buen pastor. Salmo 23:1 dice así: Jehová es mi pastor. ¿Quién es nuestro pastor? Jehová, ¿verdad? Bueno, Jehová era nuestro pastor. Ahora que tenemos a Cristo, Él es el buen pastor. No importa con quién se quiera, con el Padre, con el Hijo. Los tres son uno, ¿verdad? Entonces es lo mismo, no pasa nada, pero habla de lo que Él es para nosotros. Él es nuestro pastor. ¿Y qué va a suceder? Nada, ¿qué? Nada me faltará. ¿Cuántos creen eso? ¿Seguros? De repente andamos llorando: ay, Dios, es que no tengo. Tranquilo. Si Jehová es mi pastor, la Biblia me dice que nada nos faltará. Y aprendamos algo: Dios no miente. Y eso es parte de vivir en fe y creer en Él. Él es el buen pastor. Y lo primero que Él te está diciendo en esta mañana es: yo soy tu pastor. Y el pastor es alguien que ¿qué hace? Que cuida, que alimenta, que provee, que está al tanto del ganado. Bueno, es una manera de mostrar cómo Dios está al tanto y al cuidado de nosotros. Y lo primero que tengo que aprender es que Dios nunca nos va a dejar. Creo que la mayoría, bueno, no, todos los que estamos aquí, sin dejar a nadie fuera, este año pasado de lo de la pandemia, incluso este año que ha sido difícil, podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. ¿Sí? Alguien me pregunta: ¿por qué hasta aquí? O sea, ¿ya no lo va a hacer? No, es una afirmación de decir: desde aquel momento, desde que nací hasta aquí, hasta el día de hoy, hasta este momento, Él me ha ayudado. Y mañana volveré a decir: hasta aquí. Y eso me habla de que Dios nunca te va a dejar, y Dios nunca nos ha dejado. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y luego me dice: en lugares de delicados pastos me hará. ¿Qué me hará? Por eso hay algunos que a veces no entendemos, porque ¿cómo es posible que no pueden descansar en Dios? Que tengo muchos problemas, sí,
pero aprende a descansar en Dios. Que tengo muchas situaciones, sí, pero aprende a descansar en Dios. Cuando Él es Jehová, es tu pastor, nada te va a faltar y te va a llevar por lugares de delicados pastos que te hará descansar. Después dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y eso habla de que andará ¿con quién? Con nosotros. Te va a cuidar, te va a guiar, te va a alimentar, te va a pastorear. Versículo 3, confortará mi alma. ¿Por qué dice confortará mi alma? Porque dentro de todo este proceso vendrán momentos difíciles. Momentos que quizás lloraré, me lastimaron, me dañaron, me hirieron. Pero yo no debo de tener problema. ¿Por qué? Porque Él está conmigo pastoreándome y va a confortar mi alma. De repente, ¿se acuerdan cuando uno estaba chiquitillo de edad? Te sentías mal, ibas con tu mamá para decirle que te sientes mal y a veces nada más te sobaba la pancita o la cabeza y nomás te estaba sobando y como que uno sentía como que dice, como que ya me siento mejor, ¿no es cierto? Bueno, eso me habla de como un confort donde me está cuidando. Dios hace lo mismo. Tienes problemas, tienes dificultades donde te puedes acercar a Dios. Dice, confortará mi alma. ¿Qué más hace el pastor? Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, esos son lugares peligrosos, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Sí? Quizás si este versículo lo leyéramos en nuestros días, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, yo dijera, aunque ande en los tiempos del COVID-19, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿No es cierto? Yo sé que hay que cuidarnos por lo del COVID, yo sé, pero aprendamos algo. Nada en nuestra vida sucede si Dios no lo permite. Y si Dios quiere que nos dé, porque Él quiere. Y si Dios nos quiere llevar a su presencia a través de esto, es porque Dios quiere. Entonces tengo que aprender algo. De una u otra manera, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque me dice, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Cuando yo no puedo más, ellos me ayudan. Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Hay un principio y una verdad, una promesa para todos. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Si algo quería este salmista es pasar tiempo con Dios, ¿no es cierto? Porque sabe que no hay otro lugar mejor que estar en la presencia de Dios. Hoy tengo que aprender que ese versículo, en la casa de Jehová moraré por largos días, ¿es una realidad en mi vida? ¿Sí o no? A ver, ¿es una realidad en tu vida? ¿Sí o no? La Biblia me dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Él mora en nosotros y mi relación con Él es todos los días. Entonces, esto es una realidad. En la casa de Jehová moraré por largos días. Es lo más importante. Entonces, el conocer a Jesús como nuestro pastor es increíble. Es lo mejor que nos puede suceder, que nos puede acontecer, ¿sí? Entonces, por eso Jesús empieza a tomar una relación en base a esto. ¿Le pueden cerrar, por favor? Entonces, vamos a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 20. En Juan 10, 21. Antes de empezar a leerlo, en Juan 10, 21, dice que al final dice, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y esto simplemente hace referencia a algo. Este pasaje está ligado con el capítulo anterior.
¿cierto? Nada más es eso, de ver cómo está ligado al capítulo anterior. Y entonces están hablando de este hombre que expulsaron, a este hombre que Jesús lo encuentra y le habla y escucha la voz de Jesús y él respondiendo a creerle y le adora, ¿sí? Esta historia que acabamos de leer de Juan capítulo 10, vimos en el versículo 6 que decía que era una alegoría, era una manera de cómo Jesús enseñaba. Y está tomando el ejemplo de un pastor para enseñar lo que él es. Históricamente podemos aprender que los pastores eran parte de los hombres de Dios. ¿Alguien me puede decir algún pastor que recuerde? No, nomás uno, no tantos. David, ¿no? ¿Se acuerdan de David? Era un pastor. ¿Alguien más? De verdad que sí les pongo examen. Jacob, los hijos de Jacob. ¿Qué más? ¿Qué hacía Moisés? ¿Se acuerdan? Bueno, hay varios, ¿no? Ya los pueden así, a pastores. Nomás conozco el de la iglesia, ¿verdad? No, en la Biblia hay un montón, ¿verdad? Pero para ellos entendían el concepto de lo que era el pastor. Ahora, cotidianamente para ellos era normal. Para ellos el ver un pastores y cuando los sacaba del redil era normal. O sea, cuando de repente aquí uno ve los animalitos, uno se emociona porque ya no es tan común, ¿verdad? Pero para ellos ver el pastor era algo tan normal y tan cotidiano. Y muchos metían sus ovejas en los rediles y el redil era un corral de piedra. Se lo pueden imaginar, en un corral de piedra, y que en la parte de arriba de la piedra ponían ramas con espinas para evitar que los ladrones pudieran entrar, pudieran saltar y pudieran llevarse uno de los animales que estaban ahí. Entonces, a veces no había tantos rebaños y lo que se hacía es que en un solo rebaño, en un solo redil, se metían varios ovejas con sus pastores. Entonces, esto era impresionante. ¿Por qué? Porque llegaba el pastor, estaba el redil amplio y llegaban y había un portero, estaba en la portería, ¿verdad? En la puerta. Y lo que hacía era entrar las ovejas. Y él iba a cuidar. Nadie podía sacar las ovejas a menos que llegara el pastor. Entonces, algo que comentan, y a veces para uno que nunca vivió eso es difícil de creer, ¿verdad? Pero dice que llegaba el pastor, me las metía, y cuando las metía no hay problema, porque todas ahí se devolvían. El problema era para cuando se sacaban. El problema es qué tal si se quedó una o qué tal si me llevé de otra. Entonces decían que el pastor simplemente les hablaba y las ovejas solas escuchaban la voz del pastor y el pastor salía y todas las ovejas iban detrás de él. Y lo vimos en la lectura. Y las ovejas que no conocían la voz de su pastor, para nada se salían, ahí se quedaban. Era algo que era normal ahí con ellos y es lo que pasaba. El pastor estaba al tanto, al cuidado de ellos y tenía que defenderlos. El pastor tenía que dar su vida por las ovejas. Si había un oso, un león, cualquier tipo de animal o persona que quería robar o algo, el pastor tenía que defenderlos. Entonces, históricamente entendían lo que eran los pastores. Cotidianamente sabían lo que había pastores, y espiritualmente Israel sabía que Dios era el pastor. A través del Salmo 23 era manera que ellos entendían que era el pastor y ellos eran ovejas. Entonces ellos saben, o ellos pueden entender lo que Jesús les está hablando. Vamos al versículo 1.
Después de una gran introducción, ¿verdad? Versículo 1. Dice así: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Jesús hace un contraste en esta historia de dos tipos de personas. La primera son los pastores, los que entran por la puerta, y los otros, los ladrones y salteadores. ¿Por qué? Lo decía ahorita, porque saltaban por otra parte, subían por otra parte, y es la manera en que entraban al redil. Entonces, hay dos tipos de personas: unos que entran por la puerta y unos que saltan para poder tomar lo que no es suyo. Versículo 3. A este abre el portero, al pastor. Las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, ¿sí? No saca nada que no sea de él, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta parte está bien interesante. Les decía ahorita, ¿cómo puede ser posible que un animalito, una oveja, sea tan sensible a escuchar la voz de su pastor y seguirlo, y escuchar otras voces y no seguirlas, a los de extraños? Puedo aprender algunas cosas importantes de aquí. La primera es que me dice que las ovejas oyen su voz. Y si lo podemos aplicar hoy a Dios, yo tengo una pregunta: ¿cuántos de ustedes han aprendido a escuchar la voz de Dios? Aunque es muy fácil decir amén, y yo, no todos. Porque hay gente que lee la Biblia y aún dice que no la entiendo. Hay gente que aún escucha un mensaje y simplemente puede decir: ay, pues nos habló de unas ovejas. ¿Y qué te habló Dios a ti? Pues que si un día soy pastor, les voy a cuidar. No, tengo que aprender a escuchar la voz de Dios. Tengo que aprender a ser sensible y crecer espiritualmente al escuchar la voz de nuestro pastor. La otra cosa que veo es que a sus ovejas llama por nombre. Y uno que de repente que ha tenido algunos animalitos, a todos les pone su nombre, ¿no? Si tienes un perrito, si tienes 2 o 3 también, y a veces pueden ser iguales, y no, mira, aquel se llama Pancho, no, aquel Pancha, no, o sea, por decir un nombre, ¿no? A veces tenemos pescaditos y hasta los pescados le ponen el nombre, ¿no? Este es Doris, este es Nemo, y no sé qué borlote. Entonces, así como le ponemos nombre, Dios me muestra que Él te conoce por tu nombre. Eso es importante, porque hay gente que piensa que no es importante para Dios, y pareciera que Dios a todos escucha menos a mí, y pareciera que Dios no me conoce o no te conoce, y ese es un error. ¿Por qué? Porque Dios tiene cuidado de ti y Él te conoce, ¿sí? Y luego me dice, la saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias, me dice, va delante de ellas, y las ovejas le siguen. Aquí hay una gran enseñanza. ¿Cuántos de ustedes están siguiendo a Jesús? No estoy preguntando cuántos creen en Jesús. No estoy preguntando cuántos conocen a Jesús. Estoy preguntando cuántos siguen a Jesús. Porque la Biblia me está enseñando claramente que una oveja sigue a su pastor. Si Jesús me dice que Él es el buen pastor, se supone que nosotros tenemos que aprender a seguirle. Y a veces no estamos siguiéndolo. Le pongo palomita porque ya conocí de Jesús. ¡Pum! Hecho. Ya acepté a Cristo como mi Señor y mi Salvador. Palomita. Voy al cielo. Palomita. Voy a la iglesia. Palomita. Ofrendo. Ahí va, también. Lo he hecho. Eso no significa que le sigo. Porque yo puedo estar conociendo a Jesús y estar viviendo la vida a mi manera, haciendo mi propia voluntad, haciendo mi propio sueño, mi propio deseo, estando como una oveja descarriada, haciendo mi propia voluntad.
Es que ahorita a mí lo que me interesa es la escuela. Ahorita lo que me interesa es mi futuro. Es que lo que me interesa es la economía. Es que lo que me interesa. Y empezamos a hablar de lo que me interesa y te das cuenta que estás pensando más en ti que lo que en Dios realmente. Y la pregunta es, ¿estás siguiendo a Jesús? La Biblia me dice que aquellos que son sus ovejas le siguen. Me llama la atención que no veo a Jesús como que ándale, vamos, órale, vamos a la iglesia, vamos. No, Jesús va caminando y sus ovejas le siguen, las que no se quedan. Me habla de un tipo de persona que no escucha la voz de su pastor y escucha la voz del enemigo y sigue al enemigo. Y tenemos que tener cuidado, porque no sé a quién le estás haciendo caso el día de hoy. Hay veces que la voz del enemigo se escucha tan bonita y tan igualita como si fuera la voz de Dios. Cuidado, cuidado. ¿A quién estás escuchando? Dice que le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán. Cuidado, otra vez. Cuidado, ¿qué voz estás escuchando? Cuidado. Versículo 6, avancemos. Esta alegoría le dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les estaba diciendo, lo que les decía. Y entonces lo que va a hacer Jesús es a explicárselo mejor. Va a empezar a explicar esta enseñanza, esta alegoría. Versículo 7. Volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Lo que empieza Jesús a decir es yo soy el encargado de los rebaños. Él es la puerta. La puerta es por donde entraban y por donde no dejaban a nadie más entrar y a nadie más salir. La puerta es el que cuida a las ovejas y la que impide que venga cualquiera, un ladrón o cualquiera, y se pueda llevar una de ellas. Jesús está diciendo: yo soy la puerta. También cuando dice yo soy, estaba hablando de que Él era Dios, pero está diciendo: yo soy la puerta de las ovejas. Versículo 8. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Aquí hay una pregunta que nos pudiéramos hacer: ¿quiénes son todos los que antes vinieron? Algunos piensan que habla de los profetas, pero pues eso no tendría sentido, porque los profetas siempre apuntaban a Jesús y enseñaban a Jesús. Algunos dicen más bien que está hablando acerca de algunos judíos y fariseos que querían enseñar las cosas diferente a lo que Dios había establecido. ¿Se acuerdan cuando Jesús entra al templo y que volca las mesas? Y que Jesús dice: mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Algunos toman esa referencia como habla de ladrones y que dice que los que antes vinieron son ladrones. Me está hablando de un grupo de personas, fariseos, judíos, que trataban de enseñar una manera de llegar a Dios, pero que realmente no era la correcta. Y Jesús dice: y mis ovejas no los escucharon. ¿Sí? Entonces podemos entender, los que antes vinieron, me habla de un ladrón, que implica engaño y trampa, y salteador implica violencia y destrucción. Entonces cualquiera que antes hubiera venido a través de con engaños, con trampas, con violencia, con destrucción, nada tiene que ver con Jesús, porque Jesús dice: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Sí? Entonces simplemente lo vemos. Expulsaron estos fariseos al hombre ciego. Están dañando, lastimando, destruyendo, y nada tiene que ver con Dios. Versículo 9. Yo soy la puerta. Jesús está hablando. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará
pastos. Entonces encontramos un gran principio. Una vez más, Jesús hablando que Él es la puerta. Y me habla de que es el lugar donde por el cual podemos entrar nosotros, y es el lugar correcto. ¿Se acuerdan que Jesús también dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí? Entonces, es importante porque tanto en el camino, la verdad y la vida como la puerta, Jesús no está diciendo que Él es una puerta. Porque si Jesús fuera una puerta, pudiéramos pensar que hay otras puertas. Jesús dice: yo soy la puerta, la única. Jesús dijo: yo soy el camino, no uno de los caminos. Entonces tengo que aprender algo, que la única manera de yo poder llegar al Padre es a través de Él. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida y Jesús es la puerta. ¿Sí? Efesios 2:18 me lo puede afirmar esto. Efesios 2:18 me dice: porque por medio de Él, o sea, de Jesús, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. A través de Jesús, ¿qué tenemos? Entrada. ¿Por qué entrada? Porque Él es la puerta. Tengo que aprender, nada me puede llevar a Dios. Lo tengo que decir: ninguna religión, ninguna denominación, ninguna actividad, ninguna obra, no es por obras para que nadie se gloríe. Lo que me va a llevar a Dios es Jesucristo, la puerta. Por eso es importante que le conozcan. Por eso es importante que escuchen su voz y que atiendan a lo que está hablando. Por eso es importante que no se dejen engañar por otras voces. Y dice: yo soy la puerta, regresando al versículo 9, Juan 10:9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare, ¿qué será? Salvo. Y esto me habla de una seguridad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Entonces tengo que aprender que Jesús no vino a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. El que entra por esa puerta me dice que será salvo. Y cuando me dice: y entrará y saldrá, me habla de una seguridad. No quiere decir que ahí entra con Cristo y después se va. Si no quiere ya más con Cristo, sale. No. Sino que está hablando de que Él, como puerta, sabe que las ovejas podían entrar para descansar y podían salir para comer, y Él era el que estaba al control en todo momento. Por eso dice al final: y hallará pastos, porque es parte del cuidado que Dios da a su pueblo. Versículo 10. Hoy vamos a aprender algo, espero que podamos aprender. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pregunta de examen: ¿quién es el ladrón? ¿Quién es el ladrón? Piensen bien su respuesta, porque el semestre depende de aquí. Otra vez, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, Jesús, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pregunta de examen: ¿quién es el ladrón? En ningún momento de lo que hemos leído, el capítulo 8, el 9 y el 10, en ningún momento en toda la narración que estamos viendo,
hemos sacado al enemigo, a Satanás, en algún versículo, ¿o sí? Entonces, no puede ser que el enemigo sea el ladrón que Jesús está hablando. Y algunos, me voy de esta iglesia, ¿verdad? Así me enseñaron a mí que era el ladrón. Yo sé que Satanás puede venir a robar, a matar, a destruir, a hacer muchas otras cosas. Pero leyendo la Biblia, Jesús, empezamos viendo el capítulo 10, dos tipos de personas. La primera persona, ¿cuál era? Caray. Empezamos viendo dos tipos de personas. Versículo 10:1. Dos tipos de personas. Uno era el pastor o los pastores. Y los otros eran los salteadores o ladrones. Entonces, hemos estado viendo que los ladrones y salteadores son los que brincan por otra parte, ¿cierto? El pastor, ¿quién es? Jesús. Ahí sí lo aprendimos. Tanto el pastor como la puerta es Jesús. ¿Quién es el ladrón? Les estoy ayudando ya como examen, ¿verdad? Los fariseos. ¿Sí o no? Y si no se pone de tarea, lean capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 y ustedes vayan leyendo. ¿Con quién ha tenido problema Jesús el capítulo 8, 9 y 10? ¿A quiénes le dicen a Jesús que demonio tiene? ¿Quién se está enojando? ¿Quién lo quieren apedrear? ¿Quiénes son? ¿Cuál ha sido el tema que está contra Jesús todos estos capítulos? Los fariseos, los escribas, ¿no es cierto? ¿A quién se están refiriendo? A ellos. Entonces, nada más para aprender, cuando versículo 10 viene el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, está hablando de la manera en que otro tipo de personas que no es Jesús vienen a dañar, a lastimar a su pueblo. En este caso no es el enemigo, en este caso está hablando de los fariseos. Ahí me va a decir, entonces pastor, ¿usted no cree que el enemigo pueda matar? Sí, si quiere venir puede intentar. Pero en el tema que estamos viendo el día de hoy se está refiriendo a los fariseos. Cuando dice ladrón, está hablando de los salteadores, los que brincan, los que entran por otra parte, los religiosos, los que en aquel tiempo con Jesús trataban de ir en contra de Jesús. Aquel que creía que en Jesús, ¿qué hacían? Lo expulsaban. ¿A quién está apuntando Jesús? A ellos, a los fariseos. Cuando usted lea, a partir de ahora el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Bueno, es una enseñanza que Jesús está dando y explicando de un comportamiento de los judíos, de escribas, de fariseos que tenían en aquel tiempo y estaban dañando a su pueblo. ¿Estamos? Y si no, como le dije la semana pasada, al final, preguntas y respuestas los atendemos con mucho gusto, ¿sí? Dice Jesús, a diferencia, ellos vienen para matar y destruir. ¿Para qué vino Jesús? Para que tengamos vida y vida en abundancia. Versículo 11. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Creo que tenemos el mejor pastor que pudiéramos tener, ¿no es cierto? Un pastor hermoso, un pastor excelente, único en su clase, uno que es diferente a todos los demás que se puedan llamar pastores. No hay nadie como él, porque él es el único que puede dar su vida por las ovejas. Hablando de nosotros, ¿no? Y da su vida, la ofrece y la pone voluntariamente para mostrarnos cuánto nos ama. Versículo 12 hace una diferencia entre alguien que es un asalariado. Dice, el asalariado, que recibe un sueldo y no es el dueño, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo las arrebata y y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.
Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Pregunta: ¿Jesús es el dueño de las ovejas o es asalariado? En base a esta historia es el dueño. Nosotros somos sus ovejas, ¿cierto? Pregunta: ¿quién te cuida? ¿Habrá algún momento donde quedes fuera de su protección y de su cuidado? No. Está dando un ejemplo. Alguien que no son suyas sus ovejas, no le importa. Ve venir el peligro, viene el enemigo. ¿Quieres poner a Satanás? Viene el enemigo, viene Satanás a querer tratar, a dañar tu vida. Y si él fuera un asalariado, él huye y nos deja ahí dispersos a lo que nos pueda suceder. Pero por cuanto él es nuestro pastor, por cuanto él es somos sus ovejas, él es dueño de nosotros, él es nuestro amo, no va a permitir que nada pueda suceder a tu vida. Nada. La Biblia me dice que ninguna arma forjada contra ti prosperará. La Biblia me dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay veces que el enemigo, pero nosotros como cristianos le tenemos tanto miedo al enemigo, al diablo. Y tengo que aprendas algo. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿A qué le puedes temer? Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? ¿Quién se puede levantar en contra tuya? Nada. Cuando vemos la historia de Job, Satanás le dice a Dios, a Jehová: no le puedo tocar porque tú lo tienes cercado. Estamos en el hueco de la mano de nuestro Dios. ¿Quién lo podrá arrebatar de ahí? Nadie. No le temas a nada. Si Dios está contigo, no le debe de temer a nada y a nadie, porque Él tiene cuidado de ti. Versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Esto es interesante, hermanos, porque me habla otra vez de dos tipos de ovejas. Ovejas que conocen a Dios, al pastor, y ovejas que no le conocen. Aprendamos. No todo el que entra por esa puerta a la iglesia es oveja. La Biblia me dice que aún en la iglesia hay lobos vestidos. Y no voy a voltear con el que está a su lado, ¿verdad? No ande pensando mal de nadie. No. Hay que pensar en nosotros. Porque las ovejas le conocen. Y lo que tú tienes que aprender es a conocer a Dios, no a vivir una religión. No a intentar decir que somos lo que no somos. Y te digo algo, ni tú me puedes decir si yo soy cristiano o no, ni yo puedo decirte si eres o no eres cristiano. Nadie de nosotros podemos decir, pero a Dios no lo podemos engañar. Dice la Biblia de que nuestro espíritu da testimonio al Espíritu de Dios. Lo único. Entonces tienes que aprender a conocer, porque me dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Otra vez, Dios te conoce. Si eres su oveja, Él te conoce. Y no solamente ahí, dice: y las mías me conocen. Hay otras que no le conocen. Y que tú tienes que aprender a decidir, escuchar su voz. ¿Sí? Y lo que hace es que pone su vida por sus ovejas. Versículo 16. Dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Cuáles son esas otras ovejas? Pues éramos nosotros. Porque está dando un ejemplo de su pueblo
y el otro redil eran los gentiles, que ahí nosotros entramos, y que al final dice, y habrá un rebaño. ¿Se acuerdan que hemos enseñado? De los dos pueblos se hizo uno. Y habrá un pastor. El mismo pastor de ellos es el mismo pastor de nosotros. Eso es lo que está enseñando. Verso 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y aquí aprendamos algo. A Jesucristo no lo mataron. A Jesucristo no lo prendieron y lo mataron. Lo que la Biblia me dice es que Él puso su propia vida. Dice, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y te digo algo, nadie puede hablar de esta manera. Porque cualquiera de nosotros que quisiéramos poner nuestra vida, aunque sea por la humanidad, no tenemos poder para volver a tomarla. Y Él sí la dio, ¿sí? Puso su vida completamente. Por eso Él entregó su espíritu. Por eso dijo Él, consumado es. Verso 19. Versículo 18, perdón, versículo 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Sí se entiende, verdad? Lo que estaba explicando. O sea, Él tiene poder. O sea, la vida de Jesús nadie se la quitó, sino que Él mismo la puso y tuvo poder para ponerla. ¿Se acuerdan cuando estaba ahí Pilato? Y Pilato como que le dice, uy, ¿te pones así tan bravo? Si supiera, yo te podría quitar, yo te puedo condenar. Y Jesús voltea con él y le dice, no tendrías autoridad si no te fuera dada de mi Padre. O sea, en otras palabras, no te crean mucho. Si lo que estás haciendo es porque mi papá te dio fue su voluntad. Entonces me habla de quién es Jesús. Tiene poder para poner su vida y para quitarla. El mismo poder que tiene para un día levantarnos para llevarnos a su presencia. ¿Cuántos quieren estar ya allá? Yo sí, otra vez. ¿Qué tal que venga hoy? Yo estoy listo. Lo he dicho muchas veces, hermanos, si Cristo viene hoy y nos vamos, ahí les dejamos la iglesia al que se quiera quedar. Sí, ahí le sigue, échele ganas, predica y bueno, hasta agarra el carro, se lo regalamos también. Ahí está el carro también. Pero nosotros nos queremos ir con el Padre. El mismo poder que tuvo para darla, el mismo poder que tiene para levantarla. Versículo 19 y terminamos. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Otra vez. ¿Quiénes se enojaron? Los ladrones, ¿verdad que sí? Los judíos, los fariseos se enojaron. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Y decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el endemoniado abrir los ojos de los ciegos? Lo que tenemos que aprender el día de hoy es que Jesús es el buen pastor. Y te digo algo, quiero terminar de esta manera. Si gustan subirse los músicos de una vez, por favor, porque estamos terminando. Quiero terminar de esta manera porque hay veces que nosotros seguimos comportándonos como ovejas sin pastor. De lo que estuvimos viendo, de las cosas que más me llamaban la atención era cuando dice que el pastor hablaba y las ovejas le oían. ¿Se acuerdan? A mí me llama mucha atención eso. Como un animalito puede escuchar la voz de su pastor y le puede seguir. Pero sucede en todas las familias. Hay algunas ovejas rebeldes. ¿Sí las han conocido? Las ovejas rebeldes de la familia.
Y de repente había una oveja que no le hacía caso al pastor. Yo me imagino que llegaba el pastor, entraba por la puerta y no sé si chiflaba, si gritaba, empezaba a hablar. Y a mejor, negrita, órale. La güera, la china, órale. Y ya empezaba, ¿no? A hablarles. El pirata, pásale para acá también tú. No sé, ahí estaba. Y de repente quizás había una que no hacía caso. Y rebelde, que te vengas, ándale, órale, vámonos. ¿Sabes lo que hacían con la que era rebelde? Le agarraban una patita y se la quebraban. Y alguien puede decir: ¡ay, qué mal pastor! Y él decía: prefiero que lastimarte una patita ahorita y no perderte mañana. Y lo que hacía el pastor, no crea que le quebraba una y se la comía. No, 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 no. La arreglaba, la vendaba. Y lo que hacía el pastor es que se la colgaba en su cuello. ¿Han visto imágenes? Me imagino que han visto imágenes. A veces hay imágenes de Jesús como el pastor y una ovejita. Y tenía ahí. ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, no se sanaba de un día para otro, sino que la ovejita se aprendía estando aquí a oler al pastor. El pastor iba hablando y todo el tiempo que iba hablando, la ovejita iba escuchando la voz del pastor. Y se acostumbraba. Hasta que llega un momento donde la ovejita sanaba. Y cuando la bajaba, se había acostumbrado tanto a la voz del pastor que lo que hacía la oveja era no pegarse ni despegarse en ningún momento a su pastor. A veces somos así. Somos esa oveja rebelde. Y a veces Dios tiene que quebrarte la patita. Y duele, y mucho. Pero es que me está doliendo. Pero quiero que entiendas algo. En ese dolor que estás pasando, no estás solo, no estás sola. Porque Dios no te dice: órale, a veces al rato se aliviana. No, sino que Él te carga y empieza a tenerte cerquitas de Él. Te pone en el cuello. Y lo que Dios quiere es que aprendas a escuchar su voz, a entender que no puedes ni debes apartarte ni separarte de Él. Que la mejor manera de protegerte del enemigo, de los lobos, de los ladrones, de los salteadores, es estar pegado a Él. Hay ovejas que no ha habido necesidad de que le quiebren la patita, pero hay otros que sí. Yo no sé qué tipo de oveja eres, pero tengo que decirte hoy que el buen pastor quiere que aprendas a escuchar su voz.